Estructuras 2. Trabajo investigativo en relación a estructuras hiperboloides. La hiperboloide es la superficie de revolución generada por la rotación de una hipérbola alrededor de uno de sus ejes de simetría, que puede ser de una o de dos hojas. La curva negativa de Gauss es la que está presente en las estructuras hiperboloides. Esta curvatura gaussiana negativa, que significa que su forma suele contraerse a su interior en vez de mantenerse recta o hacia afuera. Existen tres tipos de curvas gaussianas: la negativa, la neutra y la positiva. La curvatura gaussiana de una superficie es un número real que mide la curvatura intrínseca de cada punto regular de una superficie. Este tipo de edificación comenzó en el año 1896 por el ingeniero científico ruso Vladimir Chukov. La primera estructura hiperboloide fue una torre de celosía de acero, aunque en sus proyectos se pueden citar torres para difusión de radio y televisión, hechas en Moscú, puentes y estaciones, torres hiperbólicas, pabellones para exposiciones, entre otros. Estas estructuras fueron posteriormente construidas por otros arquitectos modernistas como Le Corbusier y Oscar Niemeyer. Las estructuras hiperboloides suelen ser más estables frente a las fuerzas externas, mucho más que los edificios rectos, pero su forma a menudo generan grandes cantidades de volumen inutilizable. Torres que, al tener una gran magnitud, también tienen una gran esbeltez. Las torres de enfriamiento, las cuales son comunes en las plantas de procesamiento energético, donde se deben enfriar grandes masas de agua o sustancias líquidas, se configuran de la siguiente manera. En la parte inferior, el ensanchamiento de la torre proporciona una gran área donde se evapora el agua circulada. Al evaporar y elevarse, el estrechamiento a mitad de la torre acelera el flujo laminar, y a continuación, al ensancharse, el contacto entre el aire caliente y el atmosférico permitirá una mezcla por turbulencia. Otro ejemplo de estructuras hiperboloides es la sala de concierto y centro de exposición Rique Park. El edificio se compone de dos diferentes elementos, conectados a nivel de la pared de confinamiento. El teatro musical y la sala de exposición es la estructura principal de este edificio. La estructura de acero del edificio incluye tanto los niveles de piso como la cubierta de doble curva. A menudo estas estructuras son altas, como torres, donde se aprovecha la resistencia estructural de la geometría hiperbólica. Este tipo de estructuras se utilizan usualmente para edificaciones de un solo propósito, tales como torres de agua, torres de enfriamiento, torres de televisión y estructuras con un fin estético. Otra de las estructuras hiperbólicas es la Catedral de Brasilia, hecha por el arquitecto Oscar Niemeyer en el año 1970, quien buscaba una forma compacta y limpia, un volumen capaz de surgir con la misma pureza desde cualquier perspectiva, con una expresión religiosa. Interiormente buscaba traer el cielo y la iluminación al interior de la catedral. El proyecto de Niemeyer de la Catedral de Brasilia se basó en las estructuras hiperboloides de revolución, en donde las secciones son asimétricas por sí mismas. Esta estructura es el resultado de 16 columnas de hormigón ensambladas de la misma manera. Cada columna posee una sección hiperbólica en donde pesa 90 toneladas y se sustenta en disposición radial. El conjunto representa dos manos moviéndose hacia el cielo. Originalmente la iglesia estaba rodeada por vidrios incolores. La inmensa cantidad de vidrio fue una estrategia escogida por el arquitecto para iluminar el espacio con luz natural. Los vitrales tienen una extensión de 2000 metros cuadrados, los cuales se sustentan en espacios vacíos que dejan las columnas. Las cargas que reciben los pilares de la catedral se apoyan en la parte más sinuosa de la curvatura. Al estar dispuestos de manera simétrica, hacen contrapeso unas con otras. En su basamento, el empotramiento de las piezas al suelo contribuyen a mantener la estructura estable. El empleo de la curvatura en el pilar permite distribución de las cargas axiales y tangenciales a las que se somete la edificación. Como ejercicio en relación a los conceptos empleados por Oscar Niemeyer, se abstrae la simetría empleada en la distribución de las piezas, considerando una pieza tipo de un largo definido, con una hipérbola sujeta en el eje geométrico de su largo. La curvatura de manera natural generada por la aplicación de las fuerzas en sus extremos da forma a la pieza. Estos se unen mediante una fijación que limita sus grados de libertad, generando un elemento rígido. Las tres piezas que componen este modelo
mantienen una relación proporcional en relación al peso y al largo del cual se desarrolla la pieza. Bajo esta configuración, cada estructura o pieza que se genera mantendrá el mismo peso de manera proporcional a las piezas que componen el elemento. La distribución triangular de las piezas empotradas en su base genera que la estructura se sostenga y descanse en sí misma, pues las piezas ejercen fuerza hacia su centro de gravedad, por lo que estos elementos convergen en un cinturón que recibe las fuerzas y las distribuye hacia la parte interna de los elementos que componen el modelo. La distribución de las cargas hacia su parte interna de los marcos permite distribuir la carga hacia el suelo. El sistema se encuentra en equilibrio, puesto que cada fuerza aplicada se homologa por la simetría de la forma.